Espérame que va a Listo, silenciar ya. acá. Sí, Ya silenciando puede acá. comenzar. Espérame, por favor. Hola, buen día para todos. Soy Sandra Ospina, estudiante de la Uniminuto. Estamos realizando un trabajo académico para la materia de electiva CMD junto a mis compañeros de grupo. Hoy tenemos como invitado a Henry Rebolledo. Él es... Hola Henry, ¿cómo estás? Candidato a doctor de la Universidad de Valencia, psicólogo con maestría en desarrollo humano de la Flaxo, catedrático de la USCO, investigador, consejero de la Asociación Pacífico por la Paz y miembro del Consejo de Paz del municipio de Neiva, además asesor de la Maestría de Educación y Cultura de Paz de la Universidad Surcolombiana. Queremos darle la bienvenida, agradecerle por brindarnos este espacio y pues contarte que esta entrevista que se va a llevar a cabo en la mañana de hoy, pues tiene como fin desarrollar un proceso en cuanto al conflicto armado de nuestro país. Entonces, Henry, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Muy buen día, muy buena mañana en Colombia, muy buenas tardes desde Valencia. Gracias por la invitación y el espacio. Pues presentarme primero como ciudadano que en este momento en condiciones álgidas de un país y de una Latinoamérica que viene luchando por derechos hace más de 200 años. Me presento como Henry, me presento como alguien que acompaña procesos académicos y organizativos en Colombia, pese a que mi residencia temporal está en España por motivos académicos, donde y sin embargo también estamos con las organizaciones de derechos humanos con movilización social esta semana en el país. Gracias, Henry. Entonces, dando inicio a la entrevista, mi compañera Vanessa va a empezar con la serie de preguntas que vamos a realizar. Buenos días, señor Henry. Mi nombre es Vanessa Calderón, estudiante de salud ocupacional del 9º semestre de Florencia. Entonces vamos a dar paso a unas preguntas. Don Henry, cuéntanos brevemente qué da origen al conflicto en Colombia. Bueno, Vanessa, muchas gracias. Pues desde la década de los 60, cuando hay estallidos sociales, los mismos con condiciones distintas a las que estamos viendo ahora, pero lo que ocurre es simplemente que hay una serie de situaciones y condiciones que llevan a que la población civil, por un lado, decida tomar el control por la fuerza, ¿sí? Hablando de conflicto armado, por la fuerza a partir del nacimiento de unos actores armados ilícitos, si se quiere llamar. Pero la base ha estado siempre en la desigualdad social y la injusticia que ha caracterizado las democracias latinoamericanas. Particularmente en Colombia está relacionada con el aspecto de la repartición de la tierra, asuntos de participación ciudadana en espacios políticos, incluso un problema político fuerte, bipartidista que dio apertura a la violencia. Ustedes recordarán el Frente Nacional, por allá en los 60, y entonces también la crisis que lleva, por ejemplo, el Bogotazo, a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, del Partido Liberal, y aunque el Frente Nacional significa política y socialmente un acuerdo, y que da paso también a una época de violencia muy fuerte, al margen se arman lo que conocemos como las guerrillas en Colombia, y que tiene un contexto internacional. La influencia cubana es fuerte,
pero unas características muy comunitarias en Colombia, porque las guerrillas se arman en su momento, hablando de la FARC en el 64, y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, en el 65, a partir de unas ideas leninistas, marxistas, de unas ideologías de la teoría de la liberación, pero también de unos ideales de campesinos que se toman el control de los territorios y se enfrentan al Estado de manera armada, principalmente por esta base que yo te digo, por la tenencia de la tierra, por la productividad y por la desigualdad que venía ocurriendo. Hay que decir que, bueno, cuando uno se piensa en el origen del conflicto, sobre todo hay que decir el conflicto sociopolítico o armado en Colombia, tiene múltiples actores. Creo que más adelante podríamos hablar de ello, pero no solamente está allí la FARC y el ELN, sino que aparece secuencialmente casi que cada década un actor diferente. Entonces, para el 80, el Estado le brinda protección a las personas que quisieran en ese momento tomar la lucha armada por sus manos, y aparece el paramilitarismo. Son grupos que privatizan el conflicto, son grupos que se toman las armas por cuenta propia para formar contraguerrilla. Luego, más adelante, aparecerá el otro actor fuerte, que serán las mismas fuerzas estatales, con autorización de alguna manera del gobierno, como siempre ha ocurrido, porque se da un paso para que aparezcan estos grupos. Y con la doctrina militar de la seguridad nacional, para el 2000, por ejemplo, aparecen estas fuerzas de seguridad nacional con toda la base de la seguridad también democrática, que va a dar paso a un conflicto grandísimo que nos va a dejar más de 6.000 asesinatos, donde son jóvenes. Ese origen del conflicto está dado como en esas bases, bueno, muy resumidamente, pero en este momento son también la base de la desigualdad. Más adelante, después del 2008, van a aparecer unas denuncias gravísimas que van a estar relacionadas con los intereses del narcotráfico, los paramilitares y los políticos, más bien los lazos que van a dar origen a la parapolítica, y que van a generar todo este, como dicen usualmente, esta olla y este caldo de cultivo para que hayan estallidos sociales. Hoy por hoy, lo que estamos viviendo justo esta semana, desde el 28 de abril, está relacionado con esa base del conflicto. Está relacionada con la desigualdad, con la corrupción de la política, con el poco margen que le dan a la ciudadanía para participar, con otros actores que están alrededor del conflicto por luchas propias y que están asesinando también, que están utilizando o mal utilizando la tierra, que están llevando al país al límite, y en medio de eso pues están las víctimas. Y hasta el 2013 más o menos, con el informe del batallón del Centro de Memoria Histórica, se sabía que entre esto que fue la guerra, ¿no? O que hemos llamado guerra, que va de los 60 al 2000, pongámosle 2015, con la firma de los acuerdos, o el informe que es del 2013, se han pensado en que las víctimas eran unos 180.000 civiles, y por allá del informe dice de 40.000 combatientes, y bueno, ya hemos hablado de 6.000. Primero habían dicho que eran 3.700 falsos positivos, ahora reconocemos que son más de 6.000, y lo que dicen las organizaciones sociales, que es otra también causa de conflicto, la no voz que tienen muchos de los actores, es que hay más de 8.000 víctimas de falsos positivos. Eso para resumirlo brevemente, pero bueno, creo que las otras preguntas, no, el diálogo que hagamos en esta sesión nos ayudarán a revisar esta arista del conflicto. Muchas gracias, señor Henry. Ahorita vamos a pasar
a las preguntas que le va a hacer nuestra compañera Diana Lorena Vargas. Compañera Diana Lorena Vargas, por favor. Buenos días, don Henry, nuevamente bienvenido. Mi nombre es Diana Lorena Vargas, soy estudiante de salud ocupacional de la sede de Florencia Caquetá. Tengo dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué aspectos podemos identificar del narcotráfico, la guerrilla y de su relación? Claro, aspectos relacionados con el narcotráfico y la guerrilla, la relación del narcotráfico con la guerrilla. Bueno, entonces, la historia que han mostrado quienes han estudiado el conflicto nos ha dicho los 90, pues va a marcar la historia, al menos en Colombia, de muchos aspectos. La constitucional del 91, pero también el reconocimiento de Colombia como el principal país en todo el mundo como productor de la hoja de coca, pese a que la influencia estaba también en países como Perú. Fue Colombia el principal productor en ese momento. Y creo que en ese momento, más que una labor que se ha hecho con la intervención de Norteamérica en este proceso, siendo aún, entre comillas, Norteamérica el principal consumidor en ese momento de la coca, va a haber mucha intervención, pero esa intervención no va a reconocer en los 90 que el narcotráfico tenía una base de financiación para las guerrillas en ese momento. Del 60, pues estamos hablando de 4 décadas en las que las guerrillas tenían que buscar la manera de financiarse para la lucha armada. El Estado de por sí pues, utiliza los recursos de los contribuyentes, pero la guerrilla, aparte de las tomas, de los secuestros y las extorsiones, pues va a encontrar una base financiera en el narcotráfico. Entonces, digamos que la relación y está marcada en la bibliografía históricamente, quienes la han vivido, es que la guerrilla lo que ha hecho es utilizar hectáreas de cultivo, ¿cierto? Ganar capacidad militar en esos territorios para asentarse, pero también para controlar hectáreas de la siembra, la producción de la hoja de coca. Eh, digamos, ha sido principalmente la financiación para las guerrillas. Pero por guerrillas no solamente nos referimos a las guerrillas del ELN, ¿no? También estamos hablando de las autodefensas. Para los militares también van a financiarse y allí empieza a verse la relación que va a tener posteriormente, años después, los grupos paramilitares que en mucho tiempo fueron ideologizados o más bien adoctrinados, luego financiados por políticos. Entonces el asunto del narcotráfico y la guerrilla, o las guerrillas, para ponerlas en plural, también se va a extender a la clase política. O sea, después del 2000 es donde se empieza el fenómeno. Muchas gracias. ¿Qué tan efectivo cree usted que ha sido el proceso de paz con la guerrilla de las FARC? Bueno, sí, el proceso de paz, que se analice o se escuche a un experto o a un académico o simplemente a las comunidades que han vivido la afectación de la guerra, nos vamos a dar cuenta que se habla desde algunos de los puntos sobre el proceso de paz. No mencioné allí el gobierno y los medios de comunicación, porque obviamente tienen una posición muy centralizada, muy parcializada. Yo tendría que decir que a estos años de la firma de los acuerdos con esa guerrilla nada más, en ese momento y antes de, digamos, el cambio de gobierno y sobre el primer año de ese cambio de gobierno, nosotros vimos dentro de los territorios y dentro de las ciudades que están cercanas a territorios en zona roja, en el Huila,
vimos cambios importantes a nivel de el estilo de vida de las personas, de la seguridad o de la sensación de seguridad, pero también de la seguridad que podía haber allí, pese a que se mm, militarizó bastante y se hizo extensiva la seguridad militar pública y policial pública, pero vimos que hubo una recogida de los actores armados y eso fue importante, además que por muchos meses, yo podría decir que durante 2 años, se habló en los medios de comunicación locales de que se había reducido en ciertas épocas de campaña o no campaña, en ciertas épocas de celebraciones, en ciertas épocas álgidas, que suele haber alzas y bajas, alzas en los números de muerte y pues bajas militares. Pudimos ver que al menos los hospitales no llegaban personas atacadas y heridas por esta guerra eh, política y civil. O sea, de alguna manera, hasta ese momento el proceso de paz fue efectivo en la medida en que se redujo las muertes. De alguna manera también se redujeron hasta ese momento, y estoy hablando nada más como de 2 años de la firma, se redujeron las persecuciones que habían a muchas poblaciones que han estado sectorizadas. En su momento los jóvenes ganaron visibilización en espacios, eh, las diversidades sexuales que conocemos en el país tuvieron un poco más de voz en ese momento y participación en espacios políticos y sociales. Y, y bueno, y los líderes sociales a partir del gobierno de este último presidente, y sobre todo después del primer año y medio, o más bien del primer año, cuando el discurso político, cuando los ideales de este gobierno están en contra del proceso en particular de paz con esta guerrilla, empiezan a legitimarse en los medios de comunicación y a generar en la comunidad una sensación de que fue una farsa, de que no ha contribuido, de que no se puede implementar, pues empiezan a verse de nuevo todas estas problemáticas, asesinatos. Yo creo que los primeros son los combatientes desmovilizados, lo mismo que ocurrió con el proceso del M-19, con el proceso de la Unión Patriótica, en la que hubo exterminio tan pronto se llegó al acuerdo de desmovilización. Pero sobre todo, cambiamos, no ha sido efectivo, creo yo, porque cambiamos un paradigma en esta década, y es que si en la década anterior el paradigma era el asesinato de jóvenes por los falsos positivos, ahora el paradigma de víctima cambió para ser los jóvenes, las y los líderes sociales, comunitarios, que hoy por hoy somos más de 300 personas el último año. Entonces, hay muchas dudas frente a la implementación real. Yo no puedo hablar en nombre de todos, pero sí de una pequeña parte de las organizaciones con las que me he relacionado, donde se preguntan por la implementación real de los acuerdos y por tener en cuenta la voz de muchos actores que todavía no estaban incluidos dentro de ese acuerdo. Es un acuerdo con una guerrilla, pero que deja por fuera otras problemáticas. Por ejemplo, ahora que estoy en España, yo puedo identificar en la voz de personas que desde hace 20 o 10 años para acá se tuvieron que ir del país por las múltiples amenazas y asesinatos de sus familias o incluso atentados que tuvieron, que siguen llegando, porque hay personas que llevan 1 o 2 años que no son reconocidas como víctimas reales dentro del proceso. Y esto es una generalidad porque sí tienen espacios de participación en algunos de los encuentros que hace el gobierno para mostrar los avances que son supuestos, que no son reales, dicen ellas, en la implementación de los acuerdos, que realmente no son tenidas en cuenta como víctimas. Dentro de eso hay una gran cantidad de mujeres y bueno, habrán otros actores allí como
yo considero que hay un dinero incluso que está haciendo esto, lo digo a título propio y sobre lo que recaiga, pero hay un dinero que ha sido defalcado y es el dinero de la implementación de los acuerdos. Porque incluso hasta el año 2019 uno puede encontrar que hubo medios de comunicación oficiales del país una relación de todos los países que enviaron recursos por más de 8 o 9 billones de pesos, casi 9 billones de pesos a Colombia. Y son países de todo el mundo, de la Unión Europea, de Corea, países Suiza, del Norteamérica, obviamente. Hicieron una gran inyección de recursos que no, fue este año, sumaron 9 billones de pesos y en esa plata realmente creo que genera inquietud sobre la efectividad, porque esa pregunta me ronda mucho, que si ha sido efectivo, pues hasta el momento, obviamente no sé en qué porcentaje, porque siempre el gobierno presenta informes que no son legítimos y que no reconocen a todas las víctimas. El proceso de implementación, por ejemplo, para la implementación de los acuerdos hay que hacer un proceso de implementación muy bien organizado y hay un plan marco. Eso se socializó con todos los actores sociales y sin embargo, hasta el momento, digamos, la institución combatiente sigue siendo muy limitada, la inclusión de las mujeres sigue siendo muy limitada, todo el tema de la casa de la Comisión de la Verdad, todo el tema de los desaparecidos sigue sin dar respuesta a la implementación, pero desde luego el discurso que tiene el gobierno que está encargado en este momento de implementar los acuerdos es que no ha podido hacerlo porque siguen viendo o hablando de que ese acuerdo benefició a unos actores armados y que son personas que no han dicho la verdad al país. Hay un problema para implementar los acuerdos de tanto que hay y es que se pongan de acuerdo entre actores y maduren los diálogos para poder promover e implementarlos entre todos. Pero si nos vamos a mirar la cantidad de disidencias que están en este momento alzadas en armas, eh, podríamos decir que hay una implementación de ese acuerdo. Muchas gracias, don Henry. Voy a dar paso a las preguntas que le voy a hacer yo. Me presento, mi nombre es Juan Alejandro Urquina Tovar, estudiante de Administración en Salud Ocupacional en Florencia, Caquetá. Y mi primera pregunta es la siguiente. ¿Para usted existe posibilidad de negociación con la guerrilla del ELN? Bueno, pues es una muy buena pregunta porque resulta que desde que la guerrilla ha existido, pues se conocen intentos, ¿no? Que ya llevarán como unos 7 u 8 intentos de negociación. Lo que yo puedo decir de pronto sin haber estudiado, primero, la posición que tiene la guerrilla, creo que hace falta acercarse a reconocer cuál es la postura que tiene frente a lo que demandan. Hay una inmadurez también política en ambos bandos, y es que hay dos bandos, que es el gobierno y la guerrilla como tal, eh, para poder tener un diálogo de negociación. Hay 7 u 8 intentos en los que se ha fracasado el gobierno y uno tiende a pensar que es una guerrilla muy ortodoxa. En realidad tiene una postura política fuerte, eh, pero no reconocemos todos los cambios que quiere. No hay condiciones en este momento morales, ni hay condiciones político-económicas para sentarse a negociar con ellos. El país está pasando por un momento álgido de crisis en el que para el gobierno la base es que no hay plata. Entonces hay que hacer una reforma tributaria
hay que mirar de dónde podemos obtener ese déficit fiscal. Entonces, pensar en una negociación es pensar en plata también, no solamente esto no tiene sentido de retribución a ellos, sino que simplemente que hay que generar unos procesos sociales, unos procesos de programa para poder ejecutar. Mm, Hay otra pesquisa por allí y es que pues siempre que va a haber una negociación ocurren determinados puntos de quiebre o dados por el gobierno, dados por ellos. Algunos han sido, por ejemplo, el secuestro que han tenido eh, la guerrilla sobre personas oficiales vinculadas al Estado o simplemente particulares a través de extorsiones. Es decir, han querido financiar en medio de un proceso y han hecho actos que han dejado muy mal parada la guerrilla. Pero el gobierno también ha cometido sus errores y es que ha de alguna manera subestimado el actuar, porque siempre es una guerrilla pequeña. Entonces esto a la vez genera en el ELN, pareciera sentirse como ¿cómo decirlo?, el hermano menor de las guerrillas en Colombia, y ha generado allí una disputa. Pareciera que hay un asunto allí que está relacionado con todo esto que estoy diciendo. Yo pienso que la negociación en este momento sería muy difícil, no es viable además. Estamos pasando por un momento en el que hay que resolver es con el pueblo, con las organizaciones del pueblo, porque hay que atender a los sectores que en este momento están más impactados con la pandemia, porque la pandemia no ha traído solamente de pérdidas humanas y de salud, sino condiciones de precarización económica mucho más altas de las que ha habido el país en los últimos 20 años. Entonces, no hay condiciones para negociar con la guerrilla. De hecho, una de las preocupaciones sería que esta guerrilla del ELN conformara otras estructuras y avanzara, por ejemplo, en la toma de territorios y enfrentamientos con las otras disidencias. Muchas gracias, don Henry. Voy a continuar con mi intervención, teniendo en cuenta que estamos hablando sobre, bueno, esta entrevista hablamos sobre el conflicto armado colombiano, pero bajo la metodología del efecto mariposa. Pues todo esto tiene digamos, un inicio que es una causa y un efecto y unas consecuencias. En este sentido, ¿usted qué nos podría hablar sobre esos efectos o iniciando con las causas, efectos y consecuencias del conflicto armado en Colombia? Bueno, como el conflicto ha sido escalado, ¿no? Es decir, de alguna manera, si uno se pone a pensar, el conflicto no ha tenido una organización como tal, no ha sido sistemático o más bien planeado, sino que ha tenido, yo ya decía, con lo que uno nota, una aparición y reorganización de actores y por otro lado, una desestructuración constante y reconfiguración constante. Entonces, no es muy fácil a veces ver cuáles son las causas o cuáles son los efectos a largo plazo. Voy a hablar un poco a partir de la firma de los acuerdos, ya que antes de eso pues hemos conocido el impacto socioeconómico, el impacto sobre todo social que tuvo el conflicto hasta ese momento. Nosotros estamos, bueno, y haré un paréntesis diciendo, nosotros estamos en este momento recogiendo los efectos de todas las décadas, pero algunas nos marcan más que otras. En este momento, por ejemplo, poder encontrar
la verdad sobre las desapariciones y las muertes de más de 6.000 jóvenes, hombres y mujeres, de ejecuciones extrajudiciales, tiene un peso grande sobre el país para tomar decisiones frente a participación ciudadana, por ejemplo. Es decir, las organizaciones cómo van a participar en medio del restablecimiento de la verdad, van a ser escuchadas o no, porque también hay un ocultamiento de verdades que ocurrieron y que las sabe la comunidad y se basan solamente en las verdades que tienen los organismos oficiales como la policía, el ejército, las fuerzas armadas y los políticos. Y estamos con ese efecto todavía. Luego de la firma de los acuerdos, lo que uno podría analizar con tu pregunta es qué efectos va a tener esto sobre los próximos años. Estamos viendo en este momento el estallido social, como se ha llamado en Latinoamérica, y es uno de los efectos que tiene que ver con la firma de los acuerdos, más bien, que tiene que ver con una intención de finalizar un conflicto. Cuando se intenta finalizar el conflicto con esta guerrilla, yo creo que toda la ciudadanía pone gran expectativa sobre los cambios sociales que se vienen. Pero ¿qué ocurre? De nuevo, otra reestructuración de los intereses, tanto del gobierno como de la sociedad civil. Entonces, queremos, por un lado, que se inviertan sobre programas sociales, sobre el restablecimiento y la reparación, y el gobierno quiere, por otro, anular el reconocimiento de los acuerdos y poner de nuevo el asunto en los discursos la seguridad democrática y la lucha armada para poder reorganizar el país. ¿Eso qué trae? Va generando de nuevo tensión sobre unos y otros actores. Se suma a ello pues que el asesinato a quienes reclaman al gobierno porque las disidencias están retomando los territorios o quienes están siendo asesinados porque en el pasado tuvieron territorios y denunciaron a los actores, pues lo que genera es en la comunidad de nuevo una indignación. Esto para decir que lo que se vive hoy por hoy se tenía más o menos previsto, pero no se sabía en qué momento, o se dijo todo el tiempo que la sociedad colombiana se iba a cansar en algún momento de que este intento de reorganizar el conflicto no iba a ser suficiente ni los iba a reconocer a todos, pues ocurrió. Y estamos sobre un gobierno pues que no ha escuchado porque lleva el tiempo que lleva y no ha escuchado, y esto es parte todavía de la pobreza que que dejó la guerra en los últimos años, sobre todo en los años liberales. Pero además de eso, se suman los asuntos de corrupción política en los que se ha venido pues, evidenciando en los últimos 10 años. En este momento, de alguna manera, es indignante que sigamos pensando en inyectar recursos para la guerra y que se siga pensando de nuevo en que la solución del conflicto es tomarse las armas y ser represivos con el poder. Yo creo que los impactos que trae este estallido social a 1 o 2 años pueden ser previsibles en 2 aspectos. Por un lado, que tengamos un cambio de gobierno, no sé qué candidato realmente, o más bien personalmente, aunque las encuestas y lo demás muestre que es esta izquierda progresiva, si se quiere llamar a la figura de Gustavo Petro, o que si se quiere pensar en las coaliciones de otros partidos como el Partido Verde y demás, pues puede ser una alternativa, porque definitivamente si algo positivo deja todo esto es no se continúe de manera generalizada pensando en que la solución son los partidos tradicionales. Es decir, el impacto va a ser político y lo vamos a ver en las urnas. El impacto socioeconómico va a ser altísimo, que en este momento, de alguna manera, los efectos que ha traído, al menos esta protesta social,
de estos días, es posible que continúe, es posible que nos lleve a una guerra civil, como las tantas que hemos tenido, van a dejar afectaciones económicas sobre cada uno de los territorios pequeños, sean municipales o departamentales. Nosotros vamos a tener que pagar los daños, pero pues la idea es que en el fondo haya más equidad en la distribución igualitaria del trabajo, de la educación, de la participación política, o es lo que se hace con la participación. Hablando un poco desde los sectores a los que yo participo. Pero no podría pensar en otros efectos sin estar especulando. Entiendo, muchas gracias. Finalizando, quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Usted cree que las disidencias de las FARC se están rearmando o no? Gracias. Se han rearmado varios actores, ¿no? Lo habíamos mencionado hace un poco y bueno, particularmente de las FARC. Pues el año pasado, Iván Márquez dijo que retornaban a la lucha armada después de haber desaparecido un tiempo. Manda mensajes pues de temor o de confrontación directa al gobierno y a las fuerzas, diciendo que no había un final definitivo. Creo que eso tiene que ver más con, a ver, los desméritos que ha tenido cada uno, porque aquí yo no quiero entrar en posturas de que si el gobierno hizo y el actor armado no. Entre ambos, de alguna manera no se ha sabido manejar el conflicto. Y bueno, eso pasa como una relación. Ninguno de los dos está preparado para hacerlo, pero se aprende en la medida del camino, pero si hay algo en lo que no se está de acuerdo desde las experiencias, desde los pensadores y la academia, es que la solución a eso tenga que ser otra vez confrontarse y generar violencia y muerte, porque es absurdo volver a lo mismo. Sin embargo, es la postura que tiene esta guerrilla y al hacer eso, lo que hace es, de alguna manera, consolidar a otros grupos que ya se venían conformando de la misma fuerza, con otros nombres, con otros actores nuevos. Cuando decimos actores nuevos es que pues aquí están los niños y los jóvenes a las filas, entran los desmovilizados, entran jóvenes que estaban vinculados a procesos de bandas criminales en zonas un poco rurales o urbanas. Y entonces la respuesta contundente con todo este contexto que te doy es que sí, hay un rearme, pero ese rearme también no muestra cuáles son los claros intereses que van a ser eh, las formas en las que se van a hacer. Uno lo puede sospechar, van a volver al narcotráfico, van a volver a la extorsión del secuestro, van a volver a la toma de territorios para poder también tomar recursos y materiales de evidencia. Es un poco lo que deviene hablando de este real. Y si tú me permites y me pones a pensar un poco en el rearme de las disidencias, yo pienso que desde ya la parte psicosocial o el trabajo que con algunas organizaciones uno escucha y ve, es muy complejo que hayan garantías de reformación, como lo llaman, de inclusión social o de reinserción a la vida social de unos excombatientes que han con gran esperanza entregado las armas y se han vinculado a un proceso y luego encuentran en la vida económica y social pues desesperación porque no hay cómo incluirse, ¿no? No los quiero justificar, pero sí hemos tratado de comprender qué pasa por la vida emocional, además de la económica y social,
de un gran número de excombatientes que no han encontrado en las ciudades el estilo de vida que quieren o si quiere para supervivir él y su familia. Entonces, de alguna manera hay una situación allí de no reconocimiento de los acuerdos. Esto está ligado a lo que me preguntabas hace un momento. La implementación de los acuerdos no ha permitido darle una efectividad a los excombatientes, por ejemplo. Es muy lógico pensar en que acudan al rearme, porque era la vida con la que se sostuvieron en algún momento. Esto pensando en términos humanos, de ellos como personas, ¿no? Desligarse a pesar de haber firmado un pacto y retomar las armas, eso era una de las opciones que había y por eso parece que hay disidencias que guardaron armas y obviamente no las entregaron todas y entregaron parcialmente, pues lo que han dicho algunos medios más alternativos. Bueno, Henry, muchas gracias. Quisiera ahora pues preguntar, esa es ya la última pregunta que vamos a hacer para cerrar. Muchas gracias por toda la explicación que has dado. Si bien el conflicto tiene diversos actores, pues también tiene esa parte de las víctimas que son pues las que han llevado pues toda la carga, todo el peso de todo este proceso a lo largo de la historia. Y pues tristemente esas víctimas, las que más se ven afectadas, son las minorías. Dentro de ellas hay una población bastante amplia a nivel nacional que ha ido modificando sus culturas, pues que tú conoces muy bien, que es las comunidades étnicas, las comunidades afrocolombianas. Entonces, quisiera que en torno a esa serie de investigaciones que has hecho, pues nos cuentes un poco cuál ha sido como esa parte más cruel que han tenido que vivir estas poblaciones, estas minorías en torno al conflicto armado en Colombia. Un poco es un tema sensible porque esta pregunta siempre me remite. Yo he hecho un acompañamiento de dos procesos. Un proceso indígena estudiantil que me ha llevado también a una cercanía con unas comunidades, algunas comunidades indígenas del Huila, los Nasa y los Tamadujos, que ese solo está en Rivera, pero con los Nasa, que es el pueblo más grande de los 7 pueblos que hay en Huila. Se han hablado algunos temas, pero ellos son un poco más reservados. Con quienes sí yo hablo un poco más de la afectación de esa violencia y de lo que han vivido en su éxito han sido las poblaciones afrodescendientes en la ciudad, sobre todo con la Asociación Pacífico por la Paz, un grupo de 60 familias vinculadas a esta asociación. Ellos tienen una historia que yo la veo bonita de resiliencia, pero es una historia fuerte de diáspora de sus comunidades eh, del Pacífico, sobre todo del Pacífico Sur, sobre todo hacia el Huila y bueno, también hacia el Valle de Cauca y hacia otras ciudades, pero pues ellos están aquí en el Huila. De algún modo, creo que lo que más cuesta con ellos es reconocer cómo las mujeres han sido objeto de guerra, han sido trofeo de guerra. No, no sé si saben, pero de alguna manera para los conflictos civiles y políticos armados de casi todos los estados, en unos más que otros, la mujer es un botín y trofeo de guerra muy importante, pero para ellos, ¿no? En medio del conflicto.
no es solamente lo económico y la ganancia del territorio, sino que la mujer representa de alguna manera la sucesión y la herencia de los hijos, en la familia. Y algo que se toma por las manos y que influye en la guerra es la violación, no el asesinato, porque no las matan, las violan. A los hombres los matan, porque toman las armas. A ellas las violan para romper la dignidad de ellas como mujeres. Entonces muchas han sido violadas. De múltiples formas, en múltiples contextos, ¿cierto? En el Pacífico más norte, en Buenaventura, hay muchos relatos de muchas formas, pero creo que de los que más me llama la atención frente a lo que han vivido estas comunidades. Pero para no adentrarme mucho en hablar de lo que han sufrido en sus cuerpos, en, su, en sus mentes, pienso más bien en las formas en las que han resistido, porque el hecho de colectivizarse, pues las hace fuertes como mujeres. El hecho de tener el carácter de haberlo perdido todo con su dignidad, pero no perder la vida para seguir criando sus hijos, pues las hace grandes. Sí considero que si bien el papel de la mujer en la guerra es importante, ese mismo papel de ella en la resolución de la misma va a ser aún más importante. Tienen una capacidad de coordinación y de fuerza mucho más alta que el hombre, pienso yo. Lo digo como persona, como joven. Y creo que particularmente en las poblaciones étnicas, como las llamamos, y aquí afrodescendientes de las que estamos hablando, tienen muchas posibilidades también que les están siendo negadas, no solamente por el conflicto, sino que los asuntos de participación ciudadana y de participación política, laboral, educativa, están precarizados en la ciudad y en el país. Creo que el hecho de que puedan llegar a ser reconocidos va a ser un trabajo muy largo porque todavía estamos hablando de racialización estamos hablando de diferencias y estatus, estamos hablando de etnias y no de personas. Y eso es muy abstracto todavía para ciertas sociedades, sobre todo las nuestras que han tenido que cargar con el conflicto tantos años. Las comunidades afrodescendientes en el territorio llegaron hace 30 años y tienen un proceso ya de hibridación cultural con los territorios donde están, pero todavía no tienen un reconocimiento. Los hechos victimizantes todavía siguen ocurriendo. Los casos de estigma y racialización todavía ocurren en los territorios donde están. Y la participación política pues todavía se da, no se ve. Aunque estamos hablando de Huila, porque por ejemplo en Neiva pues ha habido un reconocimiento político para que participe un afrodescendiente en las secretarías. Estoy hablando de nuestro secretario de Educación, y eso ha traído importantes aspectos, pero creo que voy hablando mientras voy pensando y mientras voy hablando, creo que no ha habido un proceso, por ejemplo, de construcción de memoria histórica de estas personas que han sido víctimas y que llevan en el departamento, en el municipio, en cualquiera de los que ustedes estén, incluso eh, durante los últimos 20 años. Y son personas que han llegado a los territorios a hacer su vida, han contribuido al desarrollo. Somos también, porque ellos son, ¿sí? Somos también parte, ellos han cambiado también nuestras prácticas, no solamente las culturales y gastronómicas, sino nuestra forma de relacionar. Y no hemos hecho todavía un proceso de reconocimiento de estos hechos victimizantes. En el Consejo de Paz de la Secretaría de Paz de Neiva se está gestando un trabajo con el Centro de Memoria Histórica
con otra organización que en este momento no recuerdo, y es la construcción de unos símbolos de paz en la ciudad, y oficial y nacionalmente reconocido y todo, se está haciendo el acercamiento. Pero sí que nos ha costado, por ejemplo, que haya una participación integral, que haya un proceso de escucha de las narrativas, aunque eso será también revictimizarlos, pero que por lo menos escuchemos qué sería un proceso simbólico y que haya reparación al respecto. No sé si va por ahí la pregunta, eso que me desvíe. No, Henry, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por el apoyo brindado por esta maravillosa entrevista. Creo que ha sido bastante oportuna por el momento en que estamos viviendo. Entender un poco más acerca del conflicto armado. Quisiéramos pues tener muchísimo más tiempo, pero ya el tiempo apremia y debemos cerrar. Entonces, mil gracias a usted, a los compañeros que hacen parte de este grupo y que están junto a mí presentando este trabajo. ¿Listo? Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Bueno, hay que seguir apoyando en este momento lo que está ocurriendo por el país, hacer un ejercicio ético y responsable de participación desde donde estén, desde la virtualidad o desde el... Vale, muchas gracias, Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias, chao. Gracias. Gracias. Muy bien. Que estén Bueno, bien. entonces, así finalizamos esta entrevista. Les agradecemos a todos su intervención y pues que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao. Hasta luego.